Sobremesa con Lulú Medina. Nuestra invitada de hoy es Norma Patricia García Flores, secretaria de la Federación Valle de Toluca de la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Norma es licenciada en Derecho con maestría en Derecho Social por la Universidad Autónoma del Estado de México. Entre otras especializaciones, cuenta con un diplomado en Competitividad en Dirección de Personal por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Recibió la presea Estado de México 2012 al trabajo Fidel Velázquez Sánchez, así como la medalla otorgada por el Comité Permanente de la Mujer en la 53ª legislatura del Congreso del Estado de México y la medalla Testimonio de Gratitud otorgada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, entre otros muchos logros. Norma es una líder sindical convencida de que a través de la legalidad, organización, respeto y defensa de los intereses de las y los trabajadores, se logra paz laboral y a su vez la paz social. Queridos amigos, estamos en Sobremesa con Lulú Medina y hoy teniendo, por supuesto, a alguien que de verdad no me cansaré de admirarla, una mujer que he tenido la gran fortuna de conocerla hace más de 36 años, que si cuento los años, no, bueno. Y la verdad es que hemos tenido esa gran oportunidad de convivir y de hacer, y nada más es Norma Patricia García Flores, que es la secretaria general de la Federación Valle de Toluca. Normita, bienvenida a esta tu casa literal. Muchísimas gracias, mi querida Lulú. Muchas gracias. No, de verdad es que a mí me parece que en esta sobremesa con Lulú Medina es un espacio en donde personas como tú, que inspiran, que dejan huella, que han hecho muchas cosas, la verdad es que me encanta que estés aquí, Normita. Y perdón porque le digo yo Normita y de toda la vida le he dicho Normita. Y sí tenemos la gran fortuna de tener pues prácticamente más de 36 años, ¿no? Sí. Y en ese transitar de la vida que hemos coincidido en tantas cosas, yo me siento muy orgullosa de ti porque eres de las pocas mujeres que dirigen un sindicato en el cual representas empresas de talla mundial, empresas que finalmente, la verdad es que obviamente con un peso específico de la industria automotriz, de cualquier tipo de metalmecánicas, y la verdad es que has trabajado arduamente para llegar acá. Sin embargo, también a veces tenemos detractores y pensarán que para ti fue fácil porque tú vienes de una dinastía sindicalista. ¿Y tú qué piensas de ello? Pues primero decirte, querida Lulú, que me agrada estar contigo. Gracias. Y decirte que para mí es esencial el dar de lo que soy capaz, pero sobre todo reconocerte a ti, porque tú eres un ícono. Gracias. Perdón que lo diga así, pero para mí así es. Dentro del sector empresarial. Creo que es muy difícil obtener un lugar, lograrlo, trabajarlo, generar además oportunidades para nuevas generaciones, porque eso nos ha tocado históricamente, lograr permear y trascender. Para mí la trascendencia tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque si bien, como tú comentas, yo provengo de una familia de tradición sindical, sin embargo, yo además atravesé por la Universidad Autónoma del Estado de México. O sea, yo tengo una licenciatura en Derecho, maestría en Derecho Social, actualmente certificada para estar actualizada en todos los conocimientos que exige como conciliadora profesional. Y creo que esto que suma en una historia, además de lo que hayan hecho tanto mi abuelo, don Jesús García Lovera, don Arnulfo García Pichardo, mi padre, pero creo que todos, y en lo personal soy un resumen de todos ellos. Sí, eres un resumen de todos ellos, pero fíjate lo interesante. Yo me acuerdo, no voy a decir la empresa, pero yo me acuerdo, éramos muy jóvenes y te vi pelear, pero pelear encarnizadamente por la titularidad de un contrato, y encarnizadamente porque finalmente era algo que tus trabajadores, la gente que creía en ti, quería que la siguieras representando, ¿no? O sea, no era esa ambición de sumar un trabajador más, sino era ese deseo de darle respuesta a esos trabajadores, ¿no? Y de verdad, ahí fue donde yo dije, no, bueno,
Normita tiene cepa, viene, lo galgo le viene de cepa, la cepa le viene de galgo, ¿no? Pero al final del día yo digo, ahí es donde yo digo, eras mujer y veníamos de un proceso en donde obviamente las mujeres no teníamos ciertas oportunidades, pero creo que ni tú ni yo preguntamos si las teníamos, las tomamos, ¿no? Así es. O tú les fuiste a decir, oye... No, yo creo que en este mundo tan competido, sobre todo sindicalmente, me voy a concretar al tema sindical, sin embargo, en lo personal yo traigo toda una trayectoria política, además de sindical. Académica también, ¿no? Creo que vale la pena decirlo, porque el perfil de líder ha cambiado tanto y mi objetivo central es cambiar la imagen y la figura y la personalidad de los líderes sindicales. Esto se dice fácil, pero en algún momento yo me di cuenta de que socialmente la figura del sindicato no está posicionada como debiera. Entonces creo que he tomado muchos retos y yo creo que estamos en el mejor momento para transformar todo lo que seamos capaces de transformar y seguir creando y fomentando y animando a compañeras que también ocupen esos sitios, en esos medios tanto académico, científico, artístico, político y sobre todo pues en mi ámbito que es el sindical. Pero fíjate, dices, y tienes toda la razón, normalmente la imagen del sindicalista, de un líder sindical no es lo que México amaba, ¿no? O sea, no es una figura compleja, es una figura que necesitas que haya alguien que lidere, alguien que defienda tus derechos, pero al mismo tiempo eres amada y odiada, ¿no? Y eso es muy duro, porque te estoy diciendo, es una figura así, o sea, no me refiero a Norma Patricia, sino la figura como tal es algo que es una dicotomía, dijéramos, pero sin embargo yo sí creo en el sindicalismo, o sea, y créeme que a mí me costó mucho trabajo, o sea, yo en el sector empresarial no era precisamente un amante del sindicato, lo empiezo a entender y a querer y sobre todo reconocerles a líderes buenos como tú, líderes comprometidos como tú, que finalmente traen un contexto totalmente diferente, pero aquí es donde yo digo, ¿qué tendrás que cambiar para que efectivamente esa figura de líder, porque además es cierto, dices, nos tocan muchos retos, y la verdad es que Normita, pues platícanos, o sea, ¿qué hay que hacer para que ese liderazgo se vea como realmente, como porque además así es, el que apoya, el que vela por los intereses de los colaboradores, el que está pendiente precisamente de salvaguardar la integridad física, económica, de derechos humanos, o sea, una serie de contextos que se van dando y tejiendo, es el tejido fino del sindicalismo, ¿no? Sí, como no, yo coincido contigo. En alguna ocasión me pidieron dar una conferencia en una asociación empresarial y con mucho gusto, regularmente me invitan y yo creo que es un espacio muy válido para también hablar, no solamente a los trabajadores y trabajadoras, sino también a los empresarios. Y en esa ocasión yo denominé la conferencia sindicatos aliados o enemigos. Estuvo fuerte, sin embargo, yo me sentí muy cómoda, como hoy en tu casa, que me siento feliz, pero además esa función tan difícil de lograr el equilibrio efectivamente entre los factores de la producción, finalmente es capital y también trabajo. El equilibrio tiene que ser respetuoso, tiene que ser convincente para los trabajadores también, debido a que en cada momento y ahora más que nunca hemos estado más cercanos con los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque debemos entender los intereses tanto de la empresa como de los trabajadores. Lo más importante, yo creo, es dignificar el espacio sindical, dignificar a los trabajadores en sus labores cotidianas, que trasciende también a su familia. O sea, lo que nosotros logramos a través de las organizaciones sindicales se refiere básicamente a mejorar el nivel, no solamente económico, sino la calidad de vida de los trabajadores. Entonces yo creo que sí es bien importante que si lo que yo pueda hacer desde la Secretaría General de la Federación Valle de Toluca, créanme que es la base
de una verdadera transformación sindical. Habrá quien lo haga, habrá quien no lo haga, mis respetos para todos, pero creo que lo más relevante es eso, trascender en la vida de los trabajadores. Y como sindicatos, yo creo que la clave, pues hay muchas estrategias incluso sindicales, ¿no? No se los voy a decir todas, pero creo que sí estamos haciendo, lo más importante es profesionalizar a los líderes sindicales. Yo me he marcado muchas metas muy altas. ¿Por qué? Porque tengo una alta responsabilidad en la vida sindical del Estado de México y del país, porque debemos tener una visión a nivel nacional, cómo nos ven desde el extranjero, cómo confían los inversionistas en México. Y para mí es una declaración muy fuerte, pero yo hace algunos años hice esa declaración. Lo que yo haga como mujer, como madre de familia, como profesionista, como líder sindical tendrá que ser pensando en México, porque México no es solamente un gobierno. México somos todos quienes estamos convencidos de que tenemos el talento, la capacidad, la inteligencia, la mano de obra tan especializada, y yo creo que la clave para los sindicatos es darse cuenta de todo ello, no tener objetivos a corto plazo, sino tener una visión mayor. Ayuda mucho viajar al extranjero. Yo he hecho un diplomado de normas internacionales del trabajo en España, he estado en Bélgica, he estado en Brasil, en la Conferencia Latinoamericana de la Industria Automotriz. O sea, para mí la visión que tengo en este momento a favor de no solamente la organización sindical, sino la trascendencia hacia el personal sindicalizado, la logré gracias, sí, a la preparación académica, pero sumando a la visión que debemos tener a nivel internacional. Fíjate que a mí se me hace bien interesante, estamos prácticamente cerrando este primer segmento y seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, continuamos con Norma Patricia García Flores, secretaria general de la Federación del Valle de Toluca. La presea Estado de México, otorgada en 2012 a Norma Patricia García Flores, lleva el nombre de Fidel Velázquez Sánchez, importante figura en el movimiento obrero patronal, al ser el impulsor de la igualdad, del trato digno y del trabajo decente. Norma Patricia fue merecedora de esta presea por su vocación de servicio y la promoción de la equidad de género en el ámbito laboral. Continuamos en Sobremesa con Lulú Medina, teniendo a Norma Patricia García Flores, secretaria general de la Federación Valle de Toluca. Normita, fíjate que dentro de las cosas más interesantes, yo creo que toda la conversación que tuvimos anterior me parece sumamente importante, pero yo creo que hay cosas que tú dijiste algo bien interesante con respecto al legado que a ti te dieron, pero al legado que tú has tenido que enfrentar con una visión totalmente diferente. El tema de que has tenido la oportunidad de viajar y que esto contextualmente te da una visión diferente. Un día yo hacía un comentario, yo sí creo que en todos los sectores, no sé, el sector empresarial, el sector sindical, el sector académico, en la parte de apoyo a la sociedad a través de las fundaciones y demás, creo que a veces en los mismos gobernantes, yo creo que el gran tema que tenemos es el contexto. Yo no sé por qué hay mucha gente que viaja y no tiene contexto. Y es lamentable, ¿no? Porque nosotros vamos, y lo digo nosotros vamos, tú y yo vamos, y bueno, hasta vemos cómo de alguna manera cambiamos nuestro esquema al empezar a tener contacto con otras sociedades, con otras culturas y demás. Y cuando tú hablas de sindicalismo, y que de verdad es de reconocerte todo lo que has venido haciendo en los temas de la gente joven y de las oportunidades que les has dado a las mujeres y las oportunidades que les has dado a los jóvenes, y en ese contexto y esa vitalidad y esa visión tan holística, tan integral que tú tienes, ¿qué esperarías tú acerca de cómo ves a Norma Patricia en el futuro, ¿no? O sea,
ha sido una mujer que ha hecho brecha, ha sido una mujer que ha hecho camino, ha sido una mujer que nadie la puede tachar más que de una mujer sumamente trabajadora. Tienes un alto sentido de responsabilidad, tienes un nivel de humildad extraordinario, ¿no? O sea, y un día te decía, ay, Normita, cómprate un carro más bonito, ¿no? Y me decían, no, ¿para qué, no? O sea, vamos, en mi contexto decía, no, pues, o sea, ¿no? Y yo me acuerdo y me dijiste, no, o sea, no necesito más de lo que, o sea, sí me explicó. Yo digo, pues sí, pero es que eres una figura muy fuerte. ¿Y qué pasa qué pasa en lo personal con Norma Patricia? O sea, ya te dejé muchas preguntas, ¿no? Así de que hay cáchalas. Sí, yo creo que para mí es, vaya, mi personalidad no ha cambiado siendo secretaria general de la Federación Valle de Toluca. Mi personalidad siempre será una persona responsable, muy trabajadora, eso sí, pero con sencillez y humildad. Porque lo primero que pedía a mis compañeros del comité cuando tomo protesta como secretaria general de la Federación Valle de Toluca es lo que les pedí. No me gustan las simulaciones, me gusta tratar con personas inteligentes, pero sobre todo que actuemos y trabajemos con sencillez, y humildad y servicio. O sea, se dice bien fácil, pero realmente esa es la base. Para mí establecí una sola palabra como la política que hemos seguido en la Federación Valle de Toluca y la palabra es alerta. O sea, alerta significa estar atentos a lo que requieren los trabajadores, a lo que se debe de atender, darle prioridad a algún asunto, algún tema. Pero para mí la sencillez es importante. ¿Por qué? Porque no me gusta mucho el glamour. O sea, porque yo me acerco a los trabajadores o a las compañeras trabajadoras y tengo mucho gusto en hablar el mismo lenguaje. O sea, no puedo yo hacer ostentación de lo que materialmente sería interesante tenerlo, pero para mí es más importante ese trato con sencillez. Trato profesionalmente con grandes líderes, trato con directores de empresas de diferentes países. Yo tengo la fortuna de representar a sindicatos nacionales de industria. Esto quiere decir que no me preocupa mucho ni mi vestimenta ni el vehículo, sino lograr realmente acuerdos importantes para los trabajadores. Y trato, decía, con empresas de origen, capitales japoneses, alemanes, italianos, norteamericanos, una empresa sueca muy importante. Y me conocen y me reconocen, y creo que he cambiado mucho el esquema, la figura, y que tradicionalmente son varones, pues sí, pero ahora yo creo que he hecho una política de respeto, y los trabajadores y compañeras lo saben, porque yo soy un dulce, pero no se confíen. O sea, me gusta por eso eres mi amiga. Significa que soy soy de trato amable, me gusta, pero a veces he tenido que subir el tono de voz y hablar. Así se requiere, así lo hago. Pero creo que hasta ahora ¿qué estamos generando como líderes? Creo que he generado un perfil, porque yo tengo a mis compañeros y compañeras de trabajo que ahora, cuando llega la reforma y debemos incluir a mujeres en los comités ejecutivos, ya estaban incluidas desde antes de la reforma. O sea, hablar del tema de la reforma laboral es muy amplio, pero creo que hemos trascendido afortunadamente en una voluntad de los trabajadores y de nuestras compañeras, emitiendo un voto directo, secreto, con toda consistencia, y hemos recibido grandes reconocimientos de los trabajadores. A lo mejor cuando yo observo, también he recibido muchos reconocimientos públicos, sociales, pero para mí el mejor reconocimiento significa el que los trabajadores identifiquen a una líder cercana, y me gusta dar la mano y me gusta abrazarlos. Ahora con la pandemia pues he tenido quizás que restringir un poco, pero yo me doy mucho con la gente, y eso me gusta, y me gusta que me recuerden en un futuro como una líder así, como una líder sencilla y
y logrando resultados favorables, ¿no? Creo que, no sé si contesté tu pregunta, pero creo que no soy de grandes poses, sino al contrario, me gusta ser franca, abierta, no me gustan mucho los protocolos, salvo cuando deban de ser, pero así soy yo. ¿Sientes que la gente sabe todo lo que has hecho? Quizás no lo he publicado mucho, pero vaya, mi historia es de muchos logros. Quizás no los he publicitado, pero creo que debería hacerlo. Lo voy a hacer, porque ahora que hice buscando las fotografías que me pidieron y dije, qué bárbara, cuánto he hecho, pero no porque tenga yo que presumir, sino simplemente llegó un momento en el que yo tuve que hacer un frenar en mi vida para decir, me reconozco. O sea, está bien que me reconozcan instituciones y que me reconozcan básicamente los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Ese es mi objetivo central. Pero en el momento que yo también en lo personal dije, yo me reconozco lo que estoy haciendo, porque siempre soy dadora, siempre pienso en los demás, siempre pienso en dar a los demás, pero llegó un momento que dije, bueno, creo que también tengo que reconocer lo que he hecho, y en actividades altruistas, y he sido vicepresidenta de AMANG, y hemos hecho muchísimas cosas en lo personal, pero para mí, vuelvo a lo mismo, creo que todo lo que sigamos haciendo a partir de ahora tendrá que ser siempre quizás publicitado, pero me interesa seguir siendo quien soy y te tomaré la palabra. Te voy a decir que es bien interesante el hecho de que planteas con respecto a, me imaginé a un líder sindical con un relojote, así prominente, ¿no? O sea, para no decir gordo, ¿no? No. No, por eso digo, prominente, ya sabes, ¿no? Que el relojote, la ropa así muy particular, o sea, ciertas cosas. Y la verdad es que ahorita que te estaba yo escuchando, yo dije, pues sí es cierto, Normita ha sido una gente de lo más cercana, lo más afectuosa. Nos vimos una vez en una empresa italiana, muy interesante, por cierto, esa empresa italiana, y que de hecho dije, cuando conocí esa empresa dije, qué barbaridad, o sea, la verdad es que la gran ventaja que tú tienes, y es una ventaja que tú has creado, es impulsar a todos los trabajadores para que tengamos una mano de obra extraordinaria. Y eso te lo reconozco porque siempre estás pendiente, ¿no? En alguna ocasión te vi en una armadora así así muy prominente, la armadora, una armadora americana, en donde había una directora, una CEO mujer, ¿no? Y fue bien interesante verte ahí trabajar y de la mano, y tienes toda la razón, y qué bueno que no seas un dulce, porque pues estamos pagadas, yo tampoco soy un dulce, ¿no? O sea, cuando tiene uno que tener la mano dura, pues la tiene dura. Pero fíjate, Normita, que tocaste un tema, y por eso le estoy dando la vuelta, porque tocaste un tema que me parece sustancial, el tema del todo el trabajo que has hecho a través de asociaciones como AMAC, ¿no? Sí. Tuve la oportunidad de conocer en algún momento a Lupita Alejandre, y Lupita Alejandre te tiene un cariño muy particular, ¿no? Sí. Y pues la verdad es que nos vamos a quedar en esta plática para continuar en el siguiente segmento. Vamos a ir a corte, pero es una de las cosas que a mí me parecen que has hecho y que te han marcado, pero que sobre todo hacen de ti una mujer muy fuerte, pero sobre todo una mujer muy comprometida y afectuosa, porque si algo tienes eres rete cariñosa, o sea, sí, cierto, también tienes lo tuyo en la parte emocional, eres bien bonita. Muchas gracias. Continuamos en la mesa sobremesa con Lulú Medina, y vamos a un corte. Muchas gracias. Muchas gracias. Regresamos. Una mujer dijo, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo, filósofa polaca alemana.
Continuamos en Sobremesa con Lulú Medina, con Norma Patricia García Flores, la secretaria general de la Federación del Valle de Toluca. Normita, nos quedamos en una parte muy fuerte, la verdad es que te voy a decir que yo tuve la fortuna de conocer a Lupita Alejandre en un evento que Víctor Pineda me hizo favor de invitarme a la Embajada de Marruecos. Y ahí la conocí, y entonces ella llega y se acerca y me dice, estábamos en una mesita donde o se sentaba con nosotros o no había donde más se sentara, ¿no? Entonces nos vio hasta agradables. Entonces se sienta con nosotros y nos dice, yo soy Lupita Alejandre. Y yo la volteo a ver y le digo, ¿eres de Amac? Me dice, sí. Y le dije, qué privilegio tener la oportunidad de estar sentada contigo. Y yo tengo una amiga muy querida, la que adoro, y se llama Norma Patricia García Flores. Solamente dije tu nombre, no dije más, y ella de verdad me abraza y me dice, Lulú, tienes a una amiga que yo la quiero mucho, y me parece que son de las cosas que yo he agradecido en la vida, Normita, y eso nunca te lo había yo contado, nunca te había yo dicho nada, sé la sensibilidad que esto tiene para ti. Sin embargo, también me parece que la vida es eso. La vida te da golpes muy duros para que después te dé la oportunidad también de hacer tantas cosas bien como las has hecho, ¿no? Sí. ¿Qué hiciste ahí en Amac? Encontré en una revista una publicidad de Amac, y Amac se dedica a apoyar a niños enfermos de cáncer. Cuando yo veo ese anuncio, pues algo interno se mueve, porque lamentablemente mi hijito falleció a los casi 4 años, justamente de un neuroblastoma. Y cuando yo vi ese anuncio dije, si yo doy un donativo, será bien poco, porque sé lo que es vivir en un hospital, teniendo a un hijito enfermo, y que los medicamentos son tan costosos, y que las familias que llegaban al hospital pues no tenían los recursos para pagar medicamentos, ¿no? Entonces, yo cuando veo ese anuncio digo, pues yo tengo que hacer algo por estos niños y por esta asociación. Entonces me contacté con Lupita Alejandre y toqué su puerta, me recibió muy linda, y trabajamos 4 largos años apoyando a muchos niños. Y lo que sucedió fue que si no vivimos una sensibilidad como seres humanos, o sea, no seremos capaces de hacer mucho por alguien más que está requiriendo de nosotros, ¿no? Hubo un doctor que era el médico del hospital infantil en México, y decía, pero ¿por qué? Y formaba parte de la directiva de AMANC, Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Y yo llegué de voluntaria y me dijo, ¿qué interés tendrá esta señora que viene de Toluca? Está muy sospechoso. ¿Cómo va a tener interés en trabajar? Yo iba, sinceramente, sin ningún interés, salvo apoyar. Después de 4 años, ese mismo doctor me propuso para ocupar la vicepresidencia. Eso quería decir que yo tenía todos los contactos también, como Lupita Alejandre, de Lupita a través de las embajadas de diversos países, y yo con la sensibilidad personal, pero también con muchos contactos para lograr donativos. Y así fue. Entonces, un objetivo central fue crear el albergue en donde llegaran los niños con un familiar y vivieran ahí el tiempo de duración de su aplicación de medicamentos oncológicos. Entonces, esto para mí es algo que nunca platico y hoy sale a tema, pero yo creo que para mí ha sido una manera de corresponder a Dios y dar gracias a Dios de que yo pude, si no salvar a mi hijito, paz descanse, pero sí dar. O sea, vuelvo a lo mismo. Yo soy mujer de dar, y aquí requirió esfuerzo adicional, sí, pero la satisfacción de observar la mirada de las mamás y observar la mirada de los niños, en las que si yo puedo hacer algo, y lo voy a seguir haciendo, siempre, cada año hacemos una actividad altruista por lo menos, como Federación Valle de Toluca. El año pasado apoyamos a 400 abuelitos en San Felipe Tlalmimilor Pan de Lerma,
pero yo creo que eso sí sería una convocatoria, que toda la gente haga algo por alguien que lo requiera. Entonces, creo que sí es una sensibilidad adicional quienes hemos vivido la pérdida de un hijo y creo que motiva además para trascender, ¿no? Yo insisto en la trascendencia. Entonces, pues gracias por comentarlo, Lupita. Alejandra es muy generosa conmigo, pero creo que trabajamos, a veces tenemos que buscar apoyos en Estados Unidos o en otros países para poder llegar a personalidades en el propio gobierno mexicano. Es increíble, pero lo logramos. Desde Canadá tuvimos la fortuna de ser apoyados por un grupo social, ¿verdad? Lo puedo decir, Rotario, y a través, solamente así llegamos al secretario de Salud. Entonces, yo creo que la convocatoria sería eso, ¿no? Seamos seres humanos sensibles y demos algo más de nosotros, de nuestro tiempo, que es bastante reducido, pero creo que como profesionales y como personas, hagamos algo. Fíjate que tocaste un tema que es complicado. Yo también tuve la desgracia de perder un hijo y es uno de los dolores más profundos que hay, y yo creo que yo me quedo con eso, y también creo que es un tema, cuando volteas y ves a tus hijos, los que tienes la fortuna de tenerlos vivos, y recuerdas a tu hijo, siempre habrá esa luz de él en nosotros, ¿no? No es fácil superarlo, no es fácil asimilarlo, pero la mejor manera creo que tú lo abordaste en ese sentido, el darle a otros lo que de alguna manera no pudiste darle a tu chiquito, ¿no? Yo también, ¿no? O sea, y fíjate, ahorita que tocamos este tema, sí debemos de aprender a dar. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que mucha gente sabe recibir, pero no sabe dar. Mucha gente piensa que no sabe para qué dar o cómo darlo, ¿no? Y yo creo que la verdad es que yo me quedo con ese tema de que pues tenemos que seguir apostándole, tenemos que hacer sensibles a muchos funcionarios. La pérdida de los seres queridos es algo muy duro, y ahora que se vivió en la pandemia, que vimos casos terribles de familias que realmente les impactaban. Y yo digo, tenemos que seguirle apostando, porque la única manera de ser, decimos que México es un país de gente muy unida, pero yo creo que no solamente nos tenemos que unir en la desgracia. Sí. ¿No? ¿Tú qué piensas? Pues es cuando nos damos cuenta que requerimos de otra persona para salir adelante, ¿no? Yo creo que cuando se actúa con egoísmo es un gran error, porque en algún momento la vida es como una ruleta o una rueda de la fortuna, ¿no? No sabes en qué momento estás en una posición y de repente estás en otra posición, y yo creo que sí la clave está en sensibilizarnos, porque podemos tener y ostentar muchos cargos y muchos puestos y muchas posiciones económicas, pero lo más importante es darnos cuenta que existen otras causas que defender. Sí, la que cada quien tengamos como propósito profesional, o en el caso mío como sindical, pero siempre hay que buscar las vertientes de hacer algo más, porque el tiempo, yo me admiro la agenda que llevamos a cabo diario y que llevo a cabo infinidad de actividades, pero van encaminadas al trabajo, pero tenemos que dar un poquito más de tiempo para expresar lo que somos capaces de identificar primero como una causa sensible y apoyarla, la que sea. Normita, tú también has sido una mujer política. ¿Te ha gustado la política? Oh, sí. Pero así hasta creo que te di en tu pata de palo, ¿no? Pero hasta le dijiste, Sí. Me ha gustado mucho la política. También en mi familia, mi tío Arturo fue político, muy querido también. O sea, para mí el anhelo siempre será que las personas me recuerden con afecto. Y que en la política igual pasó. Yo empecé siendo autoridad electoral, también tuve esa experiencia, y después ya diputada, antes diputada suplente, hay que aprender, y después ya diputada a la 53ª legislatura, que fue una experiencia verdaderamente importante, muy interesante, porque fue cuando inició la pluralidad política. Entonces, el reto era efectivamente pues
trascender igual con las comunidades, con los pueblos. Yo caminé en todo el distrito, todo el municipio de Lerma, conozco todo, hasta Flor de Gallo, que es la comunidad más, más lejana y límite con Naucalpan, pero caminar de veras con la gente es lo que a mí siempre me apasionó. También el trabajo legislativo también fue muy importante, y que en esa legislatura fuimos solamente 5 mujeres, 70 diputados y 5 mujeres, entonces yo creo que sí se marcó, se volvió a marcar una trascendencia en estas estructuras políticas tan difíciles de acceder. Actualmente a mí me enorgullece ver a muchas mujeres trabajando, ver a muchas mujeres participando, y sobre todo el que yo tuve la oportunidad de tratar con personajes como Beatriz Paredes, y en la 101 Conferencia Interparlamentaria en Bélgica, verla a ella levantar la mano y decir por México, y yo decía, yo quiero ser así, por México. Entonces sí, creo que ha sido una excelente oportunidad de servir a la gente que confía, que ha confiado en los políticos y en las políticas, que como yo, pues en algún momento también con sencillez pedimos el voto. Pues bueno, estamos terminando este otro segmento, seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, síganos viendo. Continuamos, muchas gracias. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, actualmente las tasas de incorporación promedio de mujeres a los sindicatos alcanzan el 42% del total de sus afiliados, pero las posiciones de poder en su mayoría siguen ocupadas por hombres. La integración de las mujeres y la transversalización de la perspectiva de género en los sindicatos no es una mera concesión por parte de estos, sino una cuestión de derechos humanos, justicia social y desarrollo sustentable. De los 1,200 sindicatos registrados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México, solo 60 son encabezados por mujeres. Cifras sorprendentes si tomamos en cuenta que la mitad de la población económicamente activa son mujeres y el 65% de las decisiones económicas son tomadas por mujeres. Este desbalance se ve reflejado en los trabajos, los sindicatos y los salarios, que aún son 30% menor que los del hombre. Continuamos en Sobremesa con Lulú Medina, teniendo como una invitada maravillosa a Norma Patricia García Flores, secretaria general de la Federación del Valle de Toluca. Normita, nos quedamos en el segmento en algo bien interesante con respecto al tema político. Y la verdad es que tú has sido una mujer muy congruente. Yo me acuerdo que en algún momento, por la relación que tú y yo tenemos, te dije que yo iba a contender por un partido que no era tu partido, ¿no? Sí. Y que además eso no nos quitaba la relación de amistad, ¿no? Sin embargo, por supuesto que dijiste, bueno, pues llégale, ¿no? o sea, tampoco cogiste la bandera y dijiste, vamos, Lulú, no, dijiste, bueno, querida amiga, pues, ¿cómo te ayudo? Pero eso a mí me da, o sea, eso yo lo agradecí muchísimo, ¿no? Porque eso habla de que tú no eres política. O sea, ¿a qué me refiero de política? Muchos políticos no tienen una congruencia, ¿no? Muchos políticos te dan el avión y te dicen, yo te quiero mucho, ¿no? Y dices, mejor no me quieras, ¿estás de acuerdo? O sea, son de las cosas que uno dice, paso. Y es aquí donde yo me quedo y yo digo, ¿dónde va Normita en los temas políticos? Porque además tienes el respaldo, o sea, si somos realistas, el número que tú representas, no sé si se puede decir, pero son muchísimos. O sea, tú representas a mucha gente y el impacto que podrías tener en las sociedades de igual manera, ¿no? Entonces, y en el tema político, digo, ¿dónde va Normita, no? Ay, qué pregunta. Yo hice una campaña espectacular, y lo puedo decir, porque es verdad, con el licenciado César Camacho Quirós. Yo fui senadora suplente al Congreso de la Unión, pero recorrer el Estado de México
y en un constante aprendizaje, volar en helicóptero toda la campaña y de repente llegar con sueño, cansada y dar un mensaje y realmente que me dijera, César, ¿vas tú? Y yo decía, pero claro, ¿por qué? Porque tengo mucho que decir. Sin embargo, esas experiencias políticas debemos de entenderlo. A veces se dan en el momento adecuado, ¿no? Yo creo que la clase política, como se le llama, siempre tendrá que ser quienes están en el momento de ejercer esa gran responsabilidad. Para mí la política no es solamente pertenecer a un partido, ¿no? La política yo la hago día a día, con grupos de trabajadores y dentro de las empresas y fuera de las empresas. Pero creo que la política, como se identifica socialmente, es que debemos saber todos como ciudadanos, debemos de saber qué está pasando en el mundo. Yo vuelvo a la visión. Tener una visión de qué está pasando en México, qué está pasando en el Estado de México, qué está pasando en mi comunidad, en mi pueblo, en mi ciudad, y qué tanto tenemos la capacidad y posibilidad de participar. A veces el cargo no hace la persona hace el cargo. Sí, y creo que las personas votan por las personas. Quizás habrá lo que se llama el voto corporativo, ya no existe. O sea, un voto que dijéramos todos, hay que respetar la inteligencia de las personas. En mi caso, los trabajadores, las trabajadoras, tienen que desde la libertad ejercer su deber ciudadano. Yo no creo, cuando escuché alguna vez a un líder sindical, por cierto, que dijo, a un candidato, no voy a decir nombres, pero cuenta usted con 30,000 votos. Yo dije, ay caray, pues mira, haz tu trabajo político, sí. Y que me encanta la política también, ¿no? Yo, debo decirles, obtuve la Presea Estado de México 2012 al trabajo. Entonces, políticamente sí también he recibido reconocimientos y medallas y es muy bonito recordar esa época, pero yo la actualizo en el día a día. ¿Por qué? Porque debe haber diplomacia en el trato con las personas, debe haber cuidado, debe haber crecimiento, participación. Si recién en una marcha que se hizo para defender al INE, no es pensar que el INE no sea perfectible. Claro, todas las instituciones son perfectibles. Y hablemos de las empresas, y hablemos de sindicatos, y hablemos de partidos, y hablemos del INE. Pero cuando se ve una convocatoria ciudadana en la que las personas que acudimos, yo también acudí, pero fuimos voluntariamente, es porque también tenemos que hacer notar al presidente de que no podemos aceptar una posición omnipotente. O sea, creo que vivimos en una democracia y la democracia la estamos demostrando sindicalmente ahora con esta reforma que exige a nuestro país la firma del TEMEC, ¿no? Entonces, si tú observas qué es la política y cómo ejercemos cada quien la política, es en el día a día. No porque yo tenga un cargo o no lo tenga, dejo de preocuparme por la gente y por las familias, ¿no? Entonces, creo que la estabilidad que podemos lograr a través de la política se genera también en la vida sindical y en las relaciones obrero-patronales con las empresas. También eso es política. Sí, claro. Pero fíjate, yo me recuerdo que hace poco, precisamente con la reforma laboral, cuando tuviste que hacer, o que tuvo que hacer la empresa o el sindicato, que tuvieron que hacer la votación para obviamente validarte nuevamente, eso fue algo apabullante y fue muy interesante, porque la verdad es que muchos sindicatos perdieron precisamente la representatividad, ¿no? Y sin embargo tú garantizaste esa parte con una empresa de esa talla, ¿no? Ese debió de haber sido uno de los logros más importantes sindicalmente hablando. Sí, sobre todo porque la reforma tocó temas sensibles y quizás en el fondo había un objetivo de meritar o acabar con los sindicatos, ¿no? Si sabemos que en el país están registrados quizás 6,000 sindicatos, y no es que más, y que solamente el 1% está legitimando los contratos colectivos de trabajo a través del voto, entonces pues eso significa que la democracia existe, que estamos con la exigencia
de cumplir como sindicatos esa disposición, pero también indirectamente estamos beneficiando a las empresas, porque será un requisito indispensable la constancia de legitimación emitida por los trabajadores, en el que las empresas garantizan el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, a través de esa constancia que tendrá que ser indispensable en breve para que las empresas exportadoras puedan acreditar ese cumplimiento y respeto sobre todo a los derechos de los trabajadores. O sea, es bien interesante. Sí, sí, es bien interesante. Y fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, yo me quedé pensando en que no hemos avanzado, ¿eh? O sea, pocos sindicatos han hecho precisamente esta parte, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando que será un 10%, 5%. El 1%. El 1%. El 1%. Eso quiere decir que pues nosotros hemos ido a marchas forzadas en el sentido de cumplir y planeamos una estrategia, porque para cumplir la expectativa de la reforma era necesario que los trabajadores conocieran fielmente su contrato colectivo de trabajo, sus prestaciones, y que la propia autoridad dé fe. Claro. En este caso, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral da fe y hace encuesta de salida incluso para que los trabajadores les preguntan libremente y contesten ellos si conocen su contrato. Entonces, es muy satisfactorio para la Federación Valle de Toluca, que se integra de líderes que yo aprecio profundamente, que agradezco toda su colaboración, pero sobre todo que estamos en una misma línea de lograr esas legitimaciones. ¿Por qué? Porque garantizamos la seguridad, la estabilidad laboral, que es lo más importante, la generación de empleos, porque vienen ya nuevos proyectos, nuevas inversiones, y yo creo que eso favorece pues al desarrollo económico del país, del Estado de México, pero sobre todo a las familias y a los trabajadores que tengan la oportunidad de capacitarse. Yo creo que sí se ha hecho una labor impresionante, por eso yo estoy cada vez más impresionada, pero el trabajo en equipo. O sea, yo participo en las negociaciones colectivas, pero los demás hacen un trabajo impresionante para lograr esas legitimaciones. Mira, tú reconoces a tu gente, sí. Y yo aquí me pregunto, ¿cuántos líderes tienes? ¿Se puede saber? Pregúntame primero, ¿cuántas mujeres líderes? Bueno, acabamos de lograr no, pero es que es un grupo enorme, es un grupo enorme. Tenemos una estructura en cada empresa muy importante, que son electos además, pero ahora el año pasado logramos el distintivo naranja otorgado, y tuve el honor de recibirlo de manos del gobernador Alfredo del Mazo, porque el distintivo naranja significa que nosotros hemos luchado por la igualdad laboral entre hombres y mujeres. Y qué mejor ejemplo que pues mis compañeros y mis compañeras me respaldan siempre para tener estos logros sindicales, y este distintivo también es muy importante. Ahora las empresas están también, porque estaba dirigido a empresas, como tú recuerdas, sí, solamente participaban empresas. Sí. Pero el gobernador Alfredo del Mazo abrió la puerta a las organizaciones sindicales y fuimos de las primeras 4 organizaciones sindicales que lo logramos orgullosamente. Ay, decirte número, pues es como cuando me preguntan cuántas empresas representa usted sindicalmente, ¿no? Y yo les digo, pues si yo les digo el número, pues yo no doy una respuesta exacta. Yo creo que aquí tan importante es una empresa transnacional automotriz, como importante es una industria de la costura, como tan importante es una industria química farmacéutica, ¿no? Y demás. Claro. No, la verdad es que tú como líder sindical, como secretaria general, has hecho una labor extraordinaria, y yo me quedo con muchas cosas, pero con una de las que más me quedo es: a mí me hiciste el cuero chino 2 veces, una no te lo voy a decir, y la otra me lo hiciste cuando dijiste va por México, ¿no? Sí. O sea, realmente tengo la fortuna, conocí a Beatriz Paredes hace poco, una mujer, de verdad, una mujer a la que se le ve a través de ella una sensibilidad y un amor por nuestro país que pocas personas tenemos, ¿no? O sea, yo creo que es algo que deberíamos de replicar. Pues estamos prácticamente cerrando el conversatorio contigo. Estamos prácticamente, Normita, yo muy agradecida contigo, porque
además de que te quiero mucho y que tú lo sabes y que tenemos congruencia en eso, tú y yo tenemos esa particularidad, pues en Sobremesa con Lulú Medina me gustaría que, si te gustaría comentar algo más. La verdad es que se me fue muy rápido, entonces tenemos muchas cosas que seguramente tendremos oportunidad de platicar más adelante, pero no sé si quieras hacer algún comentario de cierre. Pues un comentario de cierre podría ser el que seamos más sensibles, el que seamos responsables, que lo que hagas lo hagas con gusto, así sea la actividad más modesta que se realice por la persona más modesta que pueda parecer, es grandioso. Yo creo que yo tomo esa lección, que no hay esfuerzo pequeño. Yo creo que todo lo que hagamos tendrá que ser siempre en beneficio de nuestra propia convicción y de nuestra propia congruencia. Y el consejo que yo recibí de mi padre para enfrentarme a todas estas circunstancias, que no han sido sencillas muchas, es tú hazte valer. Esas 3 palabras para mí han marcado mi vida, porque ese consejo habla directamente a los jóvenes, directamente a las jóvenes y sobre todo a quienes tenemos el reto de vivir a plenitud. Con eso me quedo. No, pues muchísimas gracias. Tuvimos la suerte de compartir esta mesa con Norma Patricia García Flores. De verdad, Normita, me siento tan honrada de ser tu amiga, me siento tan agradecida con la vida, con Dios y contigo, que de verdad que qué fortuna. Y hemos caminado muchas cosas juntas. Muchísimas, más las que faltan. Más las que faltan. Y mira que me dijiste, bueno. Pues muchísimas gracias, queridos amigos. Aquí estamos cerrando este programa con Norma Patricia García Flores, una mujer extraordinaria. No la dejen de ver. Disfrútenla.